Señor, gracias. Es un honor abrir tu palabra, un privilegio, un lujo. Escuchándote hablar a través de tu palabra, queriendo casi entrar en la escena que nos va a contar Marcos. Me gustaría haber estado, Señor, en ese momento, en este narrar de Marcos. Me gustaría haber observado y haber estado cuando hiciste todo esto. Pero gracias porque hoy tu palabra nos va a hablar, nos va a mostrar, nos va a quebrantar como oraba Henry, y la abrimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sujetándonos a vos, Señor, y a tu palabra en esta noche. Amén. Te pido que abras tu Biblia en el libro de Marcos. Capítulo 8 de Marcos. Capítulo 9 de Marcos. Vamos a leer el pasaje de la secuencia que venimos exponiendo del 14 al 29. Del 14 al 29. Si quieren, podemos ir leyendo como solemos hacerlo, un versículo cada uno. Del 14 en adelante hasta el 29 empezamos este capítulo y dice: cuando llegó a donde estaban todos los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Si alguien quiere leer el versículo 15 y algunos sucesivos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, le preguntó. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo. 18. Generación incrédula, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando pedazos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al Padre. Desde que era niño, contestó. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para que usted todo es posible. Sí, creo, exclamó inmediato el padre del muchacho. Ayúdanos en mi poca fe. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiéndolo violentamente, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían: ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. El muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¡Qué relato más que maravilloso!
¿Te metiste en el relato? Es precioso. Cuando cantábamos recién, yo me imaginaba, ¿no? Habiendo leído este relato, me imaginé al chico unos años después cantando, rompió mis cadenas, me dio vida nueva. Y al padre bailando, alguna danza judía, ¿no? Cantando también. ¡Qué relato tremendo! Hay como una pintura completa preciosa, pero dentro de esta pintura encontramos, por lo menos, podemos ver 5 escenas. Y permíteme compartirte algunas ideas de estas escenas. Y encontramos una primera escena. Y la primera escena va desde el versículo 14 hasta el 15. ¿Quiénes están en esta escena? Mientras pensás, si yo le tendría que poner un título a esta primera escena, le pondría La pintura del hombre. Mira, rodeados de pinturas, ¿no? Una pintura, por eso pensé en esta pintura de Olga Blinder, la pintura del hombre, ¿cómo es el hombre? Porque en esta escena habría algunos tipos de hombres. ¿Quiénes estaban? Encontramos una multitud que rodeaba a los discípulos. Así que ahí encontramos por un lado a la multitud. Pensá en lo que nos narra el versículo 14, que dice en la segunda frase que Jesús vio a una gran multitud alrededor de ellos. Así que estaban los discípulos en medio, toda una multitud alrededor de los discípulos, dentro de esta primera escena. ¿Quiénes más estaban en esta escena? Los maestros de la ley, los escribas. Si decimos escribas es porque también habría fariseos, maestros de la ley. Y estaban discutiendo con ellos. Me gusta un comentario que hace un comentarista de Marcos Hendrickson, que dice esto Hendrickson, textual. No extrañaría que estos escribas se estuvieran riendo con muestras de burla y maligno deleite al ver la incapacidad de los discípulos para sanar al niño dominado por la epilepsia. Les estarían ridiculizando. Los 9 se veían en graves apuros para intentar defenderse ante toda aquella gente, dice Hendrickson. Así que en esta primera escena encontramos en esta pintura del hombre a estos discípulos medios cabizbajos, increpados por los escribas. Encontramos a la multitud prestando atención, ¿viste? Estaban Doña Rosa y todas sus generaciones mirando qué estaba pasando, que los discípulos no podían hacer ese milagro, y estaban también los escribas, los fariseos, los maestros de la ley, para el pueblo, los capos. Estaban ahí. Y estaban interpelando a los discípulos. ¿No? Otra especie dentro del hombre, los acusados, que eran los discípulos, los acusadores, pero vemos un panorama de la pintura del hombre, ¿no? El hombre natural o el hombre carnal, ahí está, en esta primera escena, y los discípulos en medio. Me impacta la figura de los discípulos y también la de los fariseos. Los fariseos que estaban allí, veníamos hablando en el camino con mi esposo, de que les damos con un palo generalmente, ¿no? Son todo lo que uno no quisiera hacer. Y les damos, ¿cómo hablamos cuando predicamos de los fariseos? Pero en el fondo pensaba, nunca lo había visto así, me dieron pena estos fariseos, porque también son parte de la pintura del hombre de hoy. Un hombre que tiene experiencia en religiosidad, experiencia en religión, ponele cualquier nombre de religión, pero incluí también los cristianos, ¿no? Y piensan que por esa experiencia y ese conocimiento, esa trayectoria, pueden o tienen lugar a increpar a la obra que tenían que hacer los discípulos y a la obra de Jesús mismo.
Y en el fondo yo pensaba, no podían disfrutar de ver a Dios obrar. No podían disfrutar de, lo vemos ahora con el diario del lunes, ¿no? Los siguientes versículos u otros milagros que hizo Jesús. No podían disfrutar de un niño que había sido liberado de un tremendo estado. No podían disfrutar de ver a una mujer como la adúltera perdonada. No podían disfrutar de un paralítico al que Jesús ayudaba. No lo podían disfrutar. Y eso es digno de compasión, ¿no? A veces esa actitud que también conocemos del hombre en su carnalidad, que no quiere ver la obra de Dios progresar, no quiere colaborar con los discípulos que tenían que hacer su obra y no están para sumar, están para restar, para defenestrar y para destruir. Y la verdad que eso nos tendría que dar compasión. Mirar esta figura de los fariseos y decir, che, no le demos tan duro, pobres, ¿no? Qué fuerte. Así que esta es un poco la pintura del hombre en esta primera escena. Y también en esta primera escena lo vemos a Jesús. Y me encanta verlo a Jesús en esta acción. Porque dice que la gente fue corriendo a él, le saludaron y enseguida Jesús fue él a increpar a los fariseos. Pero, ¿qué disputáis con ellos? Se metió en la escena. Jesús sabía de las debilidades de los discípulos. Jesús conocía que no habían podido cumplir su misión. Habían sido encomendados, unos capítulos atrás, a salir a extender el reino de Dios. Y eso conllevaba hablar del reino, también sanar, también enfrentarse a fuerzas de la oscuridad. Y los discípulos habían hecho agua, ¿no? No habían podido. Pero Jesús, a pesar de ver las limitaciones de los discípulos, los va a respaldar. Y le dice a los fariseos, se mete en la escena, ¿no? Momentito. ¿Qué está pasando? ¿Qué están discutiendo con ellos? Y a mí me encantó. Ver esto me impactó. Porque digo, los conocía, sabía que habían fallado y los respaldó. Y acá entiendo, porque uno ha leído después la historia, cómo continúa, que Jesús respaldó a los discípulos porque eran los que amaban a Jesús. Estaban equivocados en 1000 cosas, pero amaban a Jesús. Y Jesús los amaba a ellos. Y el efecto de eso es que Jesús sale a intervenir en la situación y a respaldarlos, a cuidarlos, a poner las manos en el fuego por sus discípulos. Y eso es parte de Jesús interviniendo en esta pintura del hombre, que a pesar de sus limitaciones, Jesús va a cuidar al hombre hasta la cruz. En este momento cuida a sus discípulos, pero continúa haciendo eso siempre por las personas hasta la cruz, jugarse por ellos. Pero vamos a la escena número 2. Versículos 17 y 18. Si yo le pondría un nombre a esta escena, pensé en esta pintura de Paul Falconer, pero si yo le pondría un nombre a esta escena de estos versículos 17 y 18, le pondría la destrucción del mal. La pintaría así. Y la pondría dentro de estos 2 versículos, 17 y 18. Y respondiendo uno de la multitud dijo, que era el padre del chico, ¿no? Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y el panorama que vemos es lo que hace el mal en la vida de las personas. El mal, Satanás, el Satán, los demonios, el diablo, ¿no? Es lo que ocasiona en la vida de las personas. Si vemos el mundo como está, es ocasionado por el mal, adentro del ser humano, ¿verdad? Desde, ponele, las grandes corporaciones hasta el nivel más pobre. En formas iguales el mal trabaja. Y acá este es un panorama
del efecto y la destrucción del mal sobre una persona, pero también sobre el contexto de la persona, porque encontramos un padre desesperado, un padre roto y un hijo, por supuesto, roto también. Y ya el padre va con cierto, ¿no? Reconoce la autoridad de Jesús porque le dice maestro. Eso es un signo importante en la comunicación de que lo estaba reconociendo a Jesús con la autoridad que tenía. Y le dice, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Había una creencia judía que creían los escribas y los fariseos que podían exorcizar a un demonio si le llamaban por el nombre. Pero esta situación era más complicada porque como le había dejado mudo el espíritu, no podían saber el nombre del espíritu. Esto era una creencia judía. Algunos dicen, algunos comentaristas, que el muchacho lo que tenía era epilepsia. No sabemos si era una epilepsia contraída por un ofrecimiento de sus autoridades espirituales, sus padres del niño, o era una enfermedad contraída que el enemigo utilizó para que echara espumarajos y que lo deteriorara a través de la enfermedad. No lo sabemos bien, pero algunos comentaristas dicen que esta podría ser la situación. Entonces el padre explica esto para explicar que era muy difícil para los judíos y para el padre, y había sido difícil para los discípulos, el exorcizar a este chico que sí, efectivamente tenía un demonio adentro. Porque el padre dice, y le echen el fuego y le echen el agua porque lo quiere matar. Así que si tenía epilepsia, además, estaba endemoniado. Si estaba sordo-mudo, además, estaba endemoniado. O quizá el demonio había producido eso. La cuestión es que en el versículo 18, también el padre explica. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. El reclamo a veces de las personas que van a Dios con la motivación equivocada, van a Dios a exigirle lo que tiene Dios que hacer, ¿no? A veces suele pasar que el ser humano piensa que el gran Dios creador es alguien a quien yo le tengo o le puedo o puedo osar exigirle que me dé este bien material o esto porque estoy en necesidad, genuina necesidad, ¿eh? Muchas veces por una genuina necesidad también hay un me deben, ¿no? Y acá este padre parecería y presentaría con esa frase un poco una factura de que tus discípulos no pudieron. Y vemos que Jesús, frente a esta destrucción del mal, frente a toda la situación, y dentro de esta escena 2, da una respuesta muy categórica y les dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los voy a tener que soportar? Ahora yo les pregunto, ¿a quién iba dirigida esta respuesta? Para que pensemos, dialoguemos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Puede ser? ¿A los escribas? ¿Sí? A los discípulos también, encaja, ¿no? Se nota que hay molestia en la respuesta de Jesús, ¿no? Digamos, no hay que ser muy erudito en el texto para ver que Jesús está incómodo, vamos a llamarle así, con la secuencia anterior como para dar esta respuesta en el versículo 19. Y el término generación incrédula que dice el versículo 19 en alguna versión, en alguna traducción, se podría referir a los tres grupos. Que a los tres les dijo, generación incrédula.
Y hay un tema central de la fe en este pasaje. De punta a punta, el tema de la fe es central y se está desarrollando porque los discípulos no pudieron hacer el milagro, siendo que habían sido enviados. Así que ya empezamos con el tema de la fe. A los escribas les pudo haber dicho esto porque los escribas estaban siempre buscando algo para pelear, para, digamos, arremeter contra la obra de Jesús y contra los que seguían a Jesús para hacer la obra que Jesús les había mandado. ¿No? Eran diplomáticos, habían sido diplomáticos con Jesús. Jesús, ¿sabes qué? Eran diplomáticamente correctos. Querían que se viera bien lo que tenían que decir, ¿no? ¿Sabes qué, Jesús? Oh casualidad, si es que no pudieron, ¿viste? No pudieron tus discípulos hacer esto. ¿Qué ha pasado? Yo me quisiera imaginar el tono de voz. La realidad es que habían sido de alguna manera humillados los discípulos. Y esta era la diplomacia de los fariseos y de los escribas, pero para arremeter contra la obra de Jesús de una forma políticamente correcta. Cualquier parecido con nuestros días hoy es pura coincidencia, ¿no? Entonces podría haber sido lo de generación incrédula hacia los fariseos que no creían que los discípulos podían hacer libre y que Jesús podía hacer libre a este chico, ¿no? También podría ser hacia el padre desesperado que venía a buscar ayuda, pero con cierto reclamo, porque después le dice el padre: yo no tengo tanta fe, ayúdame vos. Y también podría ser hacia los discípulos que no tuvieron éxito en la misión, que eran hombres de poca fe. Lo vamos a ver eso más adelante. Así que en esta segunda escena tenemos todos unos diálogos, una narrativa y una pintura de lo que produce el mal. Y es bien clarita la pintura. Y hay una tercera escena, de los versículos 20 al 24. Yo le pondría, miré esta pintura y me gustó, ¿no? Pero le pondría en la escena simplemente creer. Porque digo, el rostro no está ni de credibilidad ni de incredulidad, sino que hay un rostro que tiene que quedó inconcluso ahí en la pintura. Yo le pondría esta escena simplemente creer, el título que pensé que podría identificar el contenido. Acompáñame a leer de los versículos 20 al 24. Jesús dice: tráiganmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer al que cree, todo es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y nos muestra estos 4 versículos el interés de Jesús, ¿no? Un interés genuino de Jesús. Primero con el tráiganmelo, un interés por el muchacho. Le interesaba la persona que había sido destruida. Yo pensaba, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros pensamos: ay, fulanito, sultanito, Señor? Y oramos por esa persona que vemos que está realmente mal, está apartada, o no conoce al Señor, o está en la droga, o tiene, no sé, problemas familiares tremendos. Y decimos: ay, Señor. Bueno, el texto nos muestra que Jesús está interesado en esa persona, así como estaba interesado en este muchachito, ¿no? Así que tené esto en tu enfoque. Yo también lo tengo en mi enfoque. Jesús se interesa por esa persona que a vos te preocupa y que por ahí no ves que Dios haga nada en la vida de esa persona. Y Él está atento. Le interesaba a ese muchachito. Tráiganmelo. El verso 21 también demuestra el interés por el papá del muchacho en esta escena. Porque le preguntan: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y yo te pregunto, ¿vos no crees que Jesús ya sabía cuánto tiempo? Jesús,
siendo Dios. 100% de Dios y 100% hombre. No sabía cuánto tiempo el muchacho estaba en esas condiciones. Algunos estiman que era la forma de decirle al hombre: me interesa saber cuánto tiempo hace que estás así, contame tu historia, a mí me interesa saber tu historia de padre, tu historia de carga, ¿no? Tu historia de lo que pasó en tu familia, del dolor que venís pasando cuando ves a tu hijo que está así, a punto de que lo maten. A Jesús le interesó el Padre. Y también vemos que a Jesús le interesó la fe del papá. O sea, le interesó el muchacho, le interesó el padre, le interesó la fe. Porque le dice en el versículo 23, si puedes creer. O sea, Jesús lo escuchó la historia y fue directo a la fe. Mirá, es cuestión de fe. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y está bueno reflexionar que muchas veces esta frase de Jesús se ha sacado del contexto, se ha mirado independientemente del texto y se ha aplicado de formas descabelladas a veces, ¿no? Voy a orar por una Ferrari. Sí, puedes creer al que cree todo lo posible. Quiero tener un novio como Brad Pitt, quiero, comprarme una casa en Miami. Al que cree todo es posible. Y se ha malversado esta frase gloriosa de Jesús, porque si no la sacamos del contexto y la leemos dentro de este texto, la frase de este hombre para que Jesús le diera esta respuesta era otra. Era: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Esa es la frase que desemboca en la respuesta de Jesús. Y esta frase, sí, bienvenido, esta frase de este hombre no es lo que hoy hacemos a veces muchos cristianos, que le ponemos las condiciones de la respuesta que queremos. Le encuadramos a Dios lo que tiene que hacer. Señor, yo quiero un auto así. Yo hablo de auto, no sé por qué, porque viene en colectivo seguramente. No, yo quiero algo así y asá. Señor, ayúdame en esta relación así y asá. Señor, ayúdame en qué sé yo, tal cosa de trabajo así y asá. Lo ponemos en un marquito y eso no es fe. La fe habla de dependencia. La fe habla de decirle a Dios, como dijo este hombre: si podés hacer algo, tené misericordia de nosotros y ayúdanos. Es una rendición, es como ver a este hombre tirado en el piso diciendo: haz como vos quieras, pero ayúdanos. Danos tu misericordia en tu marco, en tu forma, como quieras. Solo ayúdanos. Ponemos el marco, la forma, el tiempo. Yo dependo de lo que vos hagas, pero ayúdanos. Eso es fe. Y ahí es cuando Jesús le contesta: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Vos dependé de mí, sujetate a mí, sé dependiente de mí, confía. Por eso la escena se llama simplemente creer. Confía en mi resolución. Porque cuando le ponemos el marco a Jesús, el marquito, ¿cómo quiero que vos me respondas? A veces intentamos manipular al gran yo soy, ¿no? A veces intentamos decirle: ¿sabes qué? Yo tengo mucha fe. Y por esta mucha fe, yo te pido que mañana en el almacén me den todo lo que tengo que comprar de forma gratuita. Y eso yo me imagino, con alguna de ustedes me reía en la cara de Jesús, haciendo este gesto. ¿Qué le pasa? Pero la fe no es eso. La fe es saber, confiar que si Él va a resolver como Él me ama, va a resolver con lo mejor para mí. Eso es fe. La fe es tirarme en los brazos de Jesús,
y decir, Señor, no te voy a poner el marco de cómo vos tenés que orar, yo me tiro en tus brazos. Vos vas a orar porque vos me amás y tu plan es lejos, lejos, infinitamente mejor que mi plan. Y este hombre hizo eso. Ten misericordia y ayúdanos. Y Jesús le dice entonces al que puede creer, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Vamos a pasar a la cuarta escena. Yo le pondría como título, versículos 25 al 27, la intervención. Esta pintura de Sabinas, leí que hay una réplica en el Congreso de la Nación. Me gustó porque hay ahí una heroína interviniendo en la situación, ¿no? Como poniéndose en medio del caos. Y Jesús interviene y se pone en el medio del caos en esta escena 4. Alguien que lea el versículo 25 al 27. 25 al 27. Marcos 9. Te doy el matecito. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. La intervención, qué hermoso, ¿no? Qué poderoso. Cuando Cristo interviene en una situación, en una vida, poner el nombre que quieras, no pasa desapercibido. O sea, Jesús, cuando interviene, se nota la intervención de Jesús. Fíjate, Jesús frente a los fariseos los cayó. Jesús en relación al niño atormentado por el ocultismo, lo libera, lo restaura. Jesús frente al demonio lo destrona, lo saca del trono, le ordena y le obedece. Jesús frente a la multitud los sorprende. Imagínate, estarían todos admirados, ¿no? Asombrados. ¡Qué grande Jesús! Jesús frente al Padre lo ayuda en su clamor, en sus clamores, dos. El primero, el clamor por su hijo, y el segundo, el clamor para que lo ayude en su incredulidad. Porque además, si queremos ir a buscar fe, no podemos hacer crecer nuestra fe porque nosotros hacemos el gran esfuerzo. Mira, nos enseña este pasaje que no funciona así. Viste que dicen, vos tenés poca fe y porque tal cosa, o vos tenés mucha fe, entonces sos un prócer de la fe. Bueno, mira, este pasaje nos muestra que aún la fe proviene de Dios y hay que ir a buscarla en Dios. ¿Cómo? Ya lo vamos a saber, porque hay una quinta escena. Y en esta escena del versículo 28 y 29, yo le pondría la desconexión. La desconexión. Te leo los versículos 28 y 29. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Muchachos, así no funciona. Muchachos no oraron. Muchachos, los envié en una comisión hace unas horas atrás. Unas horas. Y la idea era que cumplieran mi comisión en dependencia mía, en comunión con el Padre. Y capaz que se obnubilaron con el estrellato de la multitud. Imagínense. Cuando empieza este relato, estaban alrededor de la multitud. Bueno, en este caso,
¿no? Medios avergonzados, pero en otros milagros, como medio aclamados. Imagínense, estaban al lado de Gardel y Lepera, y ellos estaban alrededor, eran, ¿no?, los amigos de Jesús. Y Jesús le dice, claro, uno no entiende por qué Jesús había dicho incómodo, molesto, generación incrédula, y también iba para los discípulos, ¿no? Y yo pensaba también en nosotros, lo compartí con algún grupo, que a veces tenemos hermosos proyectos, hermosos, lindos proyectos. Y tenemos cosas técnicas y prácticas para hacer en el reino. Y acá, puedo decirlo en confianza, todos somos llamados a servir al Señor. Todos. Yo los conozco. Todos somos llamados, tenemos años de iglesia. El punto es que cuando dejamos de intensificar, enfocar y priorizar nuestra vida de comunión, el resto queda en una actividad simple de olvidar. Porque lo que impacta a la persona, que es lo que Cristo nos llamó a hacer, primero es adorarle, el ministerio a Dios, y después es un ministerio a la gente. Entonces lo que impacte en ese ministerio que yo tengo a Dios y hacia la gente, la cuestión técnica se va a olvidar fácilmente. El punto es que lo que impacte mi vida de oración, mi vida de, acá, ayuno y oración, hay algunas traducciones que solo hablan de oración y otros manuscritos de ayuno y oración. Pero en resumen es una vida de dependencia, de comunión, de intimidad, de preferir pasar tiempo con el Padre Celestial hablando con Él, a desarrollar tareas. Y esto creo que nos tiene que impactar como iglesia también, como compañeros de ministerio, ¿no? Con el equipo pastoral nos hemos propuesto encontrarnos una vez por semana para orar y nos hace tan bien. El Señor nos bendice, nos edifica, Entonces digo, cada uno en su lugar de acción, en su campo de acción donde Dios le puso, tiene que fomentar esto. Por ahí hay otros que están pinchados y no tienen ganas de orar. Pero alguien de ese grupo que influencia y le diga, che, nos juntamos a orar, impacta en los demás. Y el ministerio a desarrollar es de otra manera, y tiene otro desarrollo, y tiene otro impacto en los que están integrándose a lo que el ministerio hace, el grupo ministerial efectúa. Entonces, la conclusión de este relato lo que nos muestra es que la intimidad con Jesús, la cuestión de fe, no pasa desapercibida para la persona de Jesús y no pasa desapercibida para el contexto donde nos movemos y no pasa desapercibido para el desarrollo de nuestra vida. Se ve. Te propongo que oremos juntos. Me queda esta quinta escena, la desconexión, como que quedó ahí el reto de Jesús hacia los discípulos, ¿no? Le llamó la atención. Y termina el relato. Sigue la conversación y Jesús les anuncia su muerte. Cuando salieron de allí siguieron caminando, pero parecería que el relato queda con esta exhortación de Jesús en suspenso. Muchachos, así que te desafío esta semana a que pienses en que no hay, primero, ningún obstáculo que no pase por una fe que le cree. No hay ninguna dependencia que no pase por una confianza en que Él pueda resolver. Eso es fe. No hay ninguna amenaza externa, como fueron los escribas, que Jesús no te respalde, porque si buscamos en oración, en la búsqueda de Jesús, Él nos va a llenar de ese amor que nos conecta con el Señor nos va a respaldar. Te va a respaldar. Digan lo que digan otros, saben lo que hagan, te va a respaldar. Y por último, te va a conectar con Él. Y nosotros vamos a saber qué es lo que Él piensa y qué es lo que Él dice, porque vamos a estar
en comunión, en intimidad con Él, y vamos a poder cumplir también la misión a la cual nos llamó. Cada uno tiene una misión, un llamado, ¿no? Te propongo eso, que oremos juntos, en silencio, si querés orar con otros, sentirte en libertad y ponernos delante del Señor esta noche. Me gusta pensar en que cuando oramos y acabamos de hablar de este Jesús tan amoroso con sus discípulos, cuando los fueron a increpar, que saltó por los discípulos y le dijo a los escribas: che, un momentito, ¿qué está pasando acá con mis discípulos? Ese es el Jesús que te agarra y no te suelta, te cuida y no te suelta, te abraza y no te suelta. Y también ese Jesús que a los demonios les ordena con la palabra de Él, simplemente con su palabra, que se vayan y empiezan a hacer los demonios un zafarrancho porque no quieren abandonar al que lo tienen agarrado, pero obedecen porque ese Jesús es el de poder, ese Jesús es quien manda. Y ese es el que está acá hoy, el que te respalda, el que tiene autoridad total.